presenta Montevideo Shopping. 40 años caminando juntos. Alfonso Carbone es productor musical, gestor cultural, comunicador audiovisual y ejecutivo de sellos multinacionales. Es ampliamente reconocido como el ideólogo del resurgimiento del rock uruguayo tras la dictadura militar. Transformó el sello Orfeo con su catálogo. Fue el primero en incursionar en televisión con programas musicales como Videoclips y Control Remoto y conducir programas icónicos como Alternativa y Ruta 66 en emisora del Palacio, transformando un movimiento subterráneo en un fenómeno de masas. Uruguay canta a Dylan es su último proyecto a través del sello Bohemio. Lengua Larga, la entrevista. Alfonso Carbone. Bueno, bienvenido, Alfonso. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Hay que agarrarte cuando estás por Montevideo o por Uruguay, ¿no? Sí. Trato de estar lo más posible, ¿no? Sí. Pero no siempre se puede. ¿Vivís en Chile ya hace 30 años? Sí, prácticamente 30. ¿Sí? No me acuerdo exacto, pero sí. Luego de haber vivido en España, en Londres, en Estados Unidos y en Estados Sydney. Unidos. Y en Sydney no más... Año y medio en Sydney. Se me había pasado, Sí. año y medio. Bueno. Pero la estadía mayor Y en Buenos Aires estuve 2 años, ¿no? ¿También? Sí. Sí, no, la estadía mayor es esta. Bueno, por el tema familiar, ¿no? Familiar. Yo fui contratado por 2 años y tuve 11 hasta que la compañía, digamos, como cayó todo el negocio. Y después de ese momento, ¿qué hago? Mis hijos ya estaban adolescentes, sus amigos, sus novias, su carrera, no los puedo sacar de ahí. Y ahora, olvídate, ya están hechos. Y es lo que me permite, estar un poco más tiempo acá, que ya son grandes, ¿no? Ya pasaron los 30. ¿Tus hijos tienen ciudadanía, los que nacieron en Chile? No nació ¿Uruguaya, ninguno, no? Ninguno en Chile. Por eso. Son todos uruguayos. ¿Son todos uruguayos? Sí, y siguen siendo, sí. ¿Sí? Y lo van a seguir siendo siempre ellos. No reniegan de eso. Bien. Pero claro, o sea, lamentablemente, o no lamentablemente, son chilenos de entender el mundo, todo. No entienden el funcionamiento de Uruguay, no lo tienen demasiado claro. Estamos hablando de qué edades tienen tus hijos. 32, 34. Bueno, está Gonzalo, que es un poco más grande, ¿no? Gonzalo. No es hijo mío, pero como si lo fuera. Sí. Tiene 40. 40, impresionante. Entonces, Gonzalo es el más uruguayo de todos, porque llegó allá con 12 años. Los otros se hicieron ahí. Entonces es lógico que el no estar acá son culturas muy distintas, ¿no? Muy diferentes. Pero ellos se sienten muy identificados con Uruguay. O sea, ni hablar con el fútbol, ¿no? Obviamente. En eso no se toca, esos son uruguayos hasta el fondo. Pero Chile tiene una ventaja para ellos, que son 20 millones de personas, ¿no? Claro. Y que además tienen el mundo mucho más abierto de lo que lo tenemos nosotros a veces acá, con 3 millones de personas. Ellos, si quisieran irse a otros países, se pueden ir con mucha más facilidad, digamos, ¿no? Y entonces, claro, eso hacía difícil la vuelta mía acá. Así que ahora que están ya grandes, ya están todos establecidos, uno es abogado, el otro es ingeniero comercial, a Gonzalo le va muy bien en su carrera como artista, yo estoy como mucho más liberado, ¿no? Y Alfonso, ¿y a vos nunca te costó? ¿Siempre fuiste como muy adaptable a vivir en otro país, otra cultura, no importa cuál fuera? Es que, bueno, fui un poco obligado por las circunstancias, ¿no? No te olvides, mi generación, todas las que vivió, ¿no? Primero me fui a Argentina en el 73, después cuando vino el golpe de Argentina también me fui a España. Bueno, la vida de cualquier tipo joven en esa época, ¿no? Pero no, en algunos casos cuesta, pero lo que pasa es que uno tiene que tratar de adaptarse, ¿no? Si no tenés posibilidad por lo menos de volver, en el momento que vos querés volver, tenés que adaptarte a donde estás. Y nunca me costó, la verdad, adaptarme. Ahora, que se extraña, sin duda, ¿no? Este es mi país. Mi tierra, mi casa es esta. Los olores, las calles, Wander, lo que vos quieras. Pero son las cosas que uno lleva adentro, ¿no? De todas maneras, supongo que la música y el trabajar
alrededor de la música para adaptarte a otro país, capaz que ayuda, no sé, estoy pensando en voz alta, más que otro trabajo, que capaz que cuesta buscar un vínculo, lazos. La música es el lenguaje universal, por excelencia universal y de los sentimientos. Entonces, alguna conexión siempre tenías, me imagino, ¿no? Sí, sí, inevitablemente terminé siempre en la música, pero claro, cuando llegás a un país nuevo, primero tenés que abrir el camino. Sí. Entonces ahí tenés que trabajar de lo que venga nomás. Yo no me quejo, no me podría quejar. Sería muy mala gente si me quejara. Pero evidentemente, algo que me cuestiono siempre es, si no hubiera pasado nada, ¿me hubiera ido? Yo creo que no. Yo no me hubiera ido jamás de acá. Pero así se dio nomás. Y Alfonso, ¿y en tu casa tu padre, tu madre, cuando eras chico y ya te empezaba a rodear la música, ¿no? Uh-huh. En distintos formatos, sobre todo en el vinilo al principio, sí, claro, ¿no? Claro. Otra época, yo siempre digo, ojalá hubiera vivido hoy, que tengo biografías, música, en aquel entonces era, no sé, una proeza encontrar algo, ¿no? Era muy difícil, sí. Muy difícil. Sí. Pero tu padre nunca te dijo, Alfonso, ¿de qué vas a vivir? Deja un poco la música. ¿Qué va a pasar contigo? Tengo una anécdota muy buena con mi madre, que mi madre falleció hace no mucho, con 95 años, nunca entendió de qué vivía. Ah, sí. Nunca. Jamás se pudo entender que yo viviera de la música. Porque para ella esto fueras era... un productor. No, eso nunca entendió. Pero era un hobby la música. ¿Cómo vas a vivir de eso? Bueno, después se quedó tranquila cuando vio a mis hijos y todo lo demás, claro. Es una madre, siempre, la madre siempre es la madre. Pero nunca terminó de creerme que yo vivía de esto. Y bien, aceptablemente bien, no me puedo quejar. Claro. Pero no, mi padre, entendía un poco más, obviamente, pero mi madre nunca lo entendió, lo cual no deja de ser divertido. ¿Y vos eras un adolescente que se encerraba en el cuarto a escuchar música? ¿Sí? Sí. ¿Tocaba ya, ya tocaba, la guitarra? Pero, sí. De manera muy amateur, obviamente. Pero, claro. No, pero esto 15 minutos, esto dura 15 minutos. Dura 15 minutos y estamos todavía, ¿no? Con Paul McCartney presentando un especial de televisión ahora en el cine incluso, y cómo dura 15 minutos, duró más de 60 años y estamos ahí todavía, ¿no? Pero para ellos era una moda pasajera, como tantas otras, ¿no? Que la verdad la mayoría pasó nomás, pero esta no. Y claro, mi padre era un melómano importante, pero claro, básicamente de música clásica, ¿no? Claro. Folclore le gustaba bastante también, pero era tipo de música clásica, coleccionista importante también. Y ahí como que aceptó también tu gusto por la música, sí, ¿no? A ver, aceptar siempre lo aceptó, especialmente mi padre, pero eso no quita que obviamente siempre estuvieron preocupados. Claro. De esto no vas a vivir. ¿Y vos cuando eras joven, cómo accedías? Estoy hablando 14, 15, 13 años, a tener un poco de información de lo que se escuchaba en el mundo, de los programas, porque, después empezaron, había programas para jóvenes, ¿no? Sí, había, sí. Había, pero vino un poco después también la primera, la segunda radio, ya después todas las FM, ¿no? Claro. No, mira, Uruguay siempre fue un país que la verdad estaba muy adelantado, a mí me pasó cuando llegué a España. Porque Argentina era más o menos parecido a como éramos nosotros, pero en España la mitad de las cosas que uno llega y planteaba y hablaba, no las sabían. Y vos dirás, ¿cómo España está en Europa? No, la dictadura en España fue terrible, terrible. Mitad de los discos directamente ni los publicaban, y hay anécdotas impresionantes, ¿no? Cuando el Rock and Roll Animal de Lou Reed, por ejemplo, no tiene el tema Heroin, no está. Me acuerdo de un disco de Donovan también, que va al disco y de repente pip, pip, y censuraba palabras. Si la mayoría no sabía inglés, ¿para qué censuraba las palabras? Pero no importa. El disco de los Stones, Sticky Fingers, es una pieza de colección, porque claro, no permitieron la tapa con el cierre. Pusieron una lata y unos dedos adentro de la lata, la carátula ridícula, pero hoy es un ítem de colección, ¿no? Ese tipo de barrabasadas hacían, y claro,
Y claro, nadie podía creer, onda, flaco, vos venís de Uruguay, ¿de dónde sabés esto? ¿Vos estuviste en otros lados? No. Era acá. Había mucha cultura musical acá. ¿Sí? Sí. ¿Quién te abrió un poco la cabeza en algún programa? ¿A quién porque varios te escuchamos a vos en Alternativa, Concierto al Sol, programas que hiciste, después los programas de televisión, ¿no? Control Remoto, Había dos Ruta. referentes. Pero Ruta vos, 66, cierto. ahí va, Había dos referentes, ¿no? El primero era Rubén Castillo. Rubén Castillo. Discodromo era obligatorio. Discodromo. Era obligatorio. De hecho, fue uno de mis maestros porque era un tipo de cabeza muy abierta, ¿no? Y el otro era Elías Turovich. Turovich. ¿Ambos estaban en esa época en Sarandí? ¿O Yo creo Turovich? que estaban, no me acuerdo, creo que estaban los dos allí. ¿Sí? Poco después, poco más adelante, Carlos Martins. Carlos Martins. Pero los dos primeros fueron ellos. Sí. Creo que nos marcaron a muchos de esa época. Sí. Después yo fui por otros caminos muy distintos, pero porque bueno, cada uno encuentra su ruta. Pero claro, ellos... Después había lugares acá, en donde vos encontrabas cosas insólitas. Había que buscar, obvio. Y yo qué sé, yo siempre fui un tipo bastante inquieto a la hora de buscar y buscar y buscar. Disquerías, Sí. decís. Hoy en día es imposible que alguien entienda que de 50 discos que salían en el mundo, acá se publicaban 2, 3. Y el resto, y hay que buscar. ¿Dónde están? Y de repente algunos lo publicaban en Argentina, algunos en Brasil, o ibas a Tristán Narvaja, al Astro de los Discos, y ahí por ahí aparecían discos de gente que viajaba y que después los vendía. Pero encontrar un disco era, o sea, olvídate lo que era encontrar un disco. Pero, por ejemplo, final de los 60, hay una librería que no existe más, creo, Ivana, en la calle Convención. La Rolling Stone estaba en Uruguay al mismo tiempo que en Estados Unidos. En España no existía, en Argentina tampoco, pero esa gente importaba la Rolling Stone, importaba Hit Parade, que en aquella época era una buena revista, y vos decías, ¿y esto? Entro un día a la librería y estaba la Rolling Stone, que en aquella época era formato diario. Pero esto, ni miré lo que esto. Me la compré y me la llevé. Eran las formas de informarte. Hoy en día, digo, vos apretabas Google y ya está. Pero en aquella época no era así. Parece que estuviéramos hablando de la prehistoria, pero Sí, no, pero... no es tan lejos, no hace tanto. No hace tanto. Hoy tenés la disquería, la tenés en tu casa. ¿Y vos empezaste a ser un coleccionista de discos o empezaste a comprar solo alguno que te gustaba mucho? No, empecé a todo lo que podía echar mano, echaba mano. ¿Sí? Todo. Claro, no tenía el dinero para comprar todo, pero Bueno, de a poco ibas. Ibas. De a poco ibas juntando y juntando. Sí. Sí. Y después cuando viajaste, que tus discos quedaron yo acá, tuve que vender todo. vender, Y si no, ¿con qué me iba? No había dinero en esa época. claro. Yo me fui a España con $100 en el bolsillo y billete de ida, nada más. Si me iba mal, no sé qué iba a hacer. Pero bueno, éramos jóvenes, demasiado jóvenes, tal vez. Y en el exterior, no hablando de Chile, por supuesto, No, pero Chile ya es otra época, ¿no? es otra época, ¿no? Fuiste de Uruguay, ya estabas en el Palacio de la Música, pero viviendo en el exterior, ¿trabajaste siempre vinculado al mundo de la música o hiciste de todo? Siempre busqué la vuelta para terminar vinculado a este mundo, obvio. Bueno, es lo que uno siente, qué sé yo. ¿Y qué hiciste, por ejemplo? En Argentina trabajé para una empresa como promotor. Iba a llevar las muestras a algún medio, a algún artista, no sé qué. El primer trabajo que tuve fue llevarle unos singles de las Trillizas de Oro a Palito Ortega, a la casa. Ese fue mi primer trabajo. Y en España trabajé lo que pude. Estuve un año en Madrid, que no me gusta Madrid. Bueno, ahora ha cambiado mucho, ¿no? Pero no me gustaba demasiado. Y me fui a Valencia, gracias a Rosario Castillo, a la hija de Rubén. Y teníamos una papelería. Y un día entró alguien y dijo, che, tengo estos discos que me voy a no sé dónde. Dámelos, yo los vendo. Y así empecé. Me iba al Rastro de Valencia, donde nadie entendía nada. Entonces ibas y había de repente gente con un montoncito de discos tirados en el suelo. Venga.
la cantidad en Europa se fabricaban unos EPs, temas de singles, pero con 4 canciones, con carátula, unas carátulas espectaculares. Ni te digo lo que recogí ahí de todo. Hoy en día valen fortunas. Claro. Los guardo todavía. Ah, ¿los tenés? Sí, los ahí Beatles, sí ya empezaste como ahí ya empecé a guardar. a guardar. Los Beatles, los Stones, Dylan, todo lo que lo que encontraba, venga. Porque aparte era muy barato, porque nadie entendía si eso tenía o no tenía valor. Es también, siempre digo lo mismo, pero es verdad, hay que estar en el lugar justo, en el momento justo, ¿no? Claro. Cuando yo me fui de Valencia ya había un montón de disquerías. Cuando yo llegué, la primera disquería independiente, la puse yo, con un amigo, porque empecé a trabajar en un almacén mayorista, un distribuidor mayorista. Y el dueño del almacén un día me dijo, ¿por qué no aprovechamos? Tenemos todo, ponemos una tienda nosotros también. Claro. Y bueno, son cosas que se van dando en el correr de la vida. Ah. Y después, bueno, sí, siempre te preguntan mucho, sobre todo en las entrevistas en los últimos años, de una etapa muy fermental. Yo tuve la suerte de poder vivirla, ¿no? De el rock uruguayo, que ya había existido el rock uruguayo, claro, pero claro. Muchos nacimos sin rock uruguayo, ¿no? Claro. Después sí vino, a partir de Graffiti, como una nueva etapa para muchos, ¿no? Sí, ahí sí, vivimos lo veo así. Sí, sí. Pero vos viviste la anterior, sí. la de los Shakers. Sí, los Shakers, yo era muy chico, pero sí, claro, muy los chico. Shakers, los Mockers, los Bulldogs, Cano y los Bulldogs, sí. Ahí va. Los Iracundos, que empezaron siendo una banda de estilo Los Shadows. Sí. Eran una banda más de rock, ¿no? Sí. Y después, bueno, vino una época gloriosa, ¿no? Con el Totem, con Días de Blues, con Siglo, gloriosa. Pero cuando apagaron las luces, se apagó la luz para todo. Se apagó para todo. Y chao. Después... Y los músicos empezaron a repartirse. Ahí está el Flaco Barral en España, ahí está Bertolone en Australia, ahí están por todos lados. Sí. Bueno, hasta el día de hoy hay músicos en Chile, en todos lados, en todos los países, creo que debe haber Estados Unidos, están siempre, donde quieras, hacemos una selección. La primera oleada, digamos, se fue justo, bueno, no fuimos casi todos en la misma época, ¿no? Casi todos fueron a España primero. Porque se supone que, bueno, nosotros cuántos españoles recibimos acá, muchos. Se supone que tenían que recibir. Y la verdad que nos recibieron bien en esa época. Después se complicó, porque también la invasión fue muy grande. Claro. Pero nos trataron, la verdad, yo no puedo decir que me hayan tratado mal para nada, ¿no? Ahora se queja mucha gente, que le dicen sudaca, que le dicen esto, el otro. Bueno, no era así cuando yo llegué. Pero, claro, tenías que ganarte el lugar, ¿no? Eso es inevitable. Y lo de acá también fue, para empezar, yo no trabajaba solo el rock, yo trabajé todo. Todo. Yo tenía el departamento artístico de una empresa, que no era mía, que venía de un pasado muy glorioso a un presente cuando yo llegué que no tenía nada prácticamente, cero, porque los artistas estaban en otras compañías. Y bueno, poco a poco hubo que ir recomponiendo el catálogo y el rock fue parte de eso, pero no fue que yo me dediqué solo al rock. Claro. No, sí. Ahí iba también, empezó a ser muy fuerte el canto popular, fue la denominación que se le dio, ahí entraba todo, folclore, las murgas, primeras. Al principio era todo canto popular, pero discos de murgas como Falta y Resto, Reina de la Teja vendieron muy bien, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Yo no tenía ninguna. Entonces fui a buscar a Araca la Cana. Con Catusa. Claro. Impresionante. La rompimos. Pero sí, otros tiempos. Después tuve la Falta y tuve la Reina. Después todos querían venir a trabajar a Palacio, que es una cosa que me causaba gracia, porque decían, porque el monopolio. ¿Qué monopolio? Había 4 compañías, 5. Yo no tengo la culpa si querían venir a donde estaba el otro, aquel. Después llegó el momento en que hubo que recuperar a Alfredo, a Santa Rosa, a los Olimareños, a Viglietti, al Zabalero, porque volvieron, no tenían contratos, obviamente, ¿no? Claro. Y no te creas que fue fácil, pero trajimos a todos, de a poco. Y entre medio de ese proceso se fue metiendo el tema del rock también, ¿no? Claro. Que era un tema súper complicado. Sí, en su momento... Muy complejo. Porque
nos complicaban la vida con todo. Era violento, era drogas, alcohol, peleas. No era así. Pero te generaban todo ese cuento. Digo, yo cuando llevé los primeros artistas a la empresa me querían matar. ¿Qué es esto? Los estómagos. Claro. Los traidores. Es un grupo que llaman Los Traidores. Pero bueno, también me dijeron que haces trayendo a Jaime Ross, ¿no? y si no se llamaban Los Tontos, y también todos los nombres eran medios disruptivos, exactamente, ¿no? En el momento, ¿no? Sí. Bueno, también tuvieron dudas con Jaime al principio, ¿no? Claro, sí. Claro. Y bueno, pero bueno, así fue. ¿Y vos cómo vivís? Pues justo entré en esta etapa por esto, ¿no? Que a veces en lo musical hay algo que si fuera una gráfica sería ascendente, progresivo, de alto impacto, luego perdura o luego puede caer también, claro, ¿no? Claro, sí. Y de repente hoy estamos viviendo muchos estilos musicales, no uno solo, pero de tendencia a veces predominan más unos que otros, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Vos eso ya lo sabías en aquella época, que lo que podía subir podía caer luego? Sí. Bueno, pero ¿sí? Eso sí está en la tapa del libro del productor, es que sabés que lo que vos podés vender hoy un montón de discos de X artista y sacás el segundo y no vende nada. Por eso la idea mía siempre fue generar carreras. No es sacar un disco y ya está, anduvo bárbaro, pero vamos a buscar otro artista. No, la idea es generar una carrera de un artista. Y la verdad que yo me siento muy reconfortado cuando veo que la mayoría sigue arriba de los escenarios todavía, ¿no? Y grabando discos. Sí. Porque hay muchos que sobreviven. Y estamos hablando de que esto lo empezamos hace más de 40 años, ¿no? Pero ahí están los Buitres, ahí está la Tabaré, ahí están los Traidores. ¿Cuántos hay? Muchos. Pensar que el Peyote, la Vela Puerca, por ejemplo, son grupos que nosotros firmamos, que hacíamos el concurso aquel en Control Remoto en Canal 10. Bueno, esos dos fueron los últimos ganadores de los concursos de Control Remoto. Ahí están, ¿no? El Peyote no, pero todos los distintos integrantes del Peyote, vaya que han tenido buena carrera, ¿no? Pero bueno, sí. Hoy en día es otra cosa. Es otro planeta. Y lo que perdura, que es la carrera. Sí. La preocupación hoy de la industria en general es que no hay artistas de carrera. No hay. Grandes éxitos, pero pueden durar cada vez menos, ¿no? Es que primero estamos en la era del productor, ¿no? Más que del artista. Exacto. En la era de la tecnología, en donde hacemos un dúo, vos y yo ahora, y somos Simon y Garfunkel. Digo, porque total, con el autotune, todos cantamos. El tema es que, claro, hoy en día volvimos, creo que ya lo dije en algún momento, pero bueno, es la realidad, ¿no? Volvimos al principio. En el principio, el artista presentaba el single, el disco simple. Tenía 2 temas. Pegabas con uno, te sacaban otro. Pegabas con 3 y ahí ya eras, ojo. Entonces después te metían un relleno, tenías 10 discos y te sacaban el LP. Después empezó a cambiar la cosa, obvio. Cuando sale el primer, sobre todo el segundo disco de Dylan, son obras completas, no tiene discos simples, no tiene hits, entre comillas, ¿no? Claro. Y ya hay artistas que empezaron a mirar, onda, y lo hace, yo también lo quiero hacer. ¿Por qué no? Y poco a poco, hasta que en el final de los 60, obviamente ya no existe sacar siquiera los singles. ¿Para qué? Sacaban algunos, pero no era ya el fuerte. El fuerte era el álbum. Desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista comercial. Eso explota, sale Blonde on Blonde, el disco doble de Dylan. Después sale el Pet Sound de los Beach Boys. Y ahí es cuando los Beatles dicen, ¿cómo? Tenemos que hacer un disco mejor que Pet Sounds. Y ahí sale Sgt. Pepper's. Y a partir de ahí ya, olvídate. La obra tenía que ser una obra conceptual, ¿no? Total. Y desde la carátula hasta todo. Eso hoy en día no. Hoy en día vos sacás el primer tema, porque es un single, pero en realidad es un tema, lo suben, va bien, metemos otro. El tercero falló, fuiste, venga el otro artista, el que sigue, y así sigue la rueda, ¿no? Así sigue. Hay fenómenos especiales, pero digamos que la mayoría es así. Duran muy poco tiempo. Claro. Y seguís informado de lo que ocurre a nivel musical
no digo de la música de todas partes del mundo, pero de los ámbitos más importantes, continúas haciendo... Sí, sí, por deformación profesional además, ¿no? Uno no quiere salir de estar al tanto de lo que viene pasando, ¿no? Hoy en día es básicamente estar al tanto de la tecnología, ¿no? Pero sí, está claro que yo no soy de lo que todo tiempo pasado fue mejor, para nada. Cada generación tiene lo suyo y listo. Hoy yo entiendo que es un poco más complejo y no puedo decir, no, lo que se hace ahora me encanta. No puedo, porque no es mi lenguaje. Sería un falso totalmente si dijera que me gusta el reggaetón o el trap o esas cosas. No, estaría mintiendo. No, pero no me gusta porque aparte no lo entiendo. Y las letras dejan muchas que desear en muchos casos. Ahora, hay artistas que, sobre todo más del lado del hip hop, que lo que hacen es reflejar la vida de ellos, la vida de su barrio, de su tribu. Eso es muy válido también. Pero hay que entender, hay que escuchar, llega un punto en que es difícil, porque hoy en día está todo tribalizado, ¿no? La tribu esta, la tribu aquella, la de otro lado. Sí. Ya perdés el... Y Alfonso, se escucha música de manera muy diferente también, ¿no? Lo puedes escuchar en una fiesta, en una reunión, en un asado, en tu celular, en tu cuarto, en un auto. Si hay algo que lo debemos hacer muy pocos, es reunirte con alguien a escuchar un disco de vinilo y darlo vuelta. Eso casi no existe, ¿no? No. Pero increíblemente el vinilo volvió de manera importante. En Uruguay todavía las ventas siguen siendo flojas, pero en el resto del mundo fuerte, muy fuerte. Sí, ¿no? Sí. Sí. Ahora, claro, antes salía un disco de X artista, yo no me interesaba escucharlo. Si el artista me gusta, iba, lo compraba y chau. Después veía. Hoy en día, primero llegó la etapa intermedia, ¿no? Cuando empezó la internet, que tenía ya la posibilidad de escuchar algunos discos por internet, y bueno, ahí uno escuchaba todo. El que te gustaba, ibas, lo comprabas el disco, lo que no te gustaba, bueno. Al día de hoy, donde ya comprar un disco entero, no hay tantos artistas que presenten obras que vale la pena comprar el disco entero. Sobre todo para la gente más joven. Porque nosotros todavía seguimos disfrutando desde No Te Va a Gustar hasta Paul McCartney, hasta Dylan, hasta lo que quieras. Pero digo, hablando de la gente más joven, esa gente no compra discos físicos de ninguna manera. El CD también está volviendo. Sí. Pero la gente más joven te dicen, ¿y vos seguís teniendo CDs? Claro. Hay una estadística que no deja de ser interesante, que es que en muchos lugares 50% de la gente que compra los vinilos no los escucha. No me preguntes por qué, todavía no he terminado de entender el fenómeno, pero bueno, claro. Pero es un hecho. Y el artista puede vivir solo de sus recitales, de tocar. Hoy en día sí, sin duda. Salvo que sea, bueno, un tipo muy grande, claro, que además seas compositor de tus propias canciones, bueno, ahí sí, pero en general son los shows. El dinero hoy está en los shows. Y en el merchandising. En el merchandising también. Sí. 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 Bueno, de hecho, los discos físicos también se venden hoy en los shows como merchandising, como parte del merchandising, en muchos casos. Alfonso, ¿y has visto todo tipo de shows? En Uruguay, en Chile, en el mundo, diríamos, ¿no? Sí, por suerte en muchos lados, sí. Todas las preguntas siempre, yo no te voy a hacer esa, pero tienden a que elijas a uno, a que elijas a un músico, a que elijas a un disco. Yo te la amplío un poco. Te pido que nos cuentes de algunos shows que viste que están en tu memoria más rica. Es que son muchos, también dependen de momentos, pero digo, no sé, cuando vi los Stones la primera vez que lo vi en España, que todavía eran una banda, digamos, que tocaba, y tocaba en serio, no una parodia de sí mismos, no se enojen, no me peguen, no me insulten. Como fan de los Stones de la primera hora tengo derecho a plantear que lo que están haciendo ahora como que no me entusiasma demasiado, pero bueno, en ese momento, o sea, olvídate. Bruce Springsteen. ¿Dónde lo viste? Barcelona. En me Barcelona. voló la cabeza. Sí. A Police lo vi en un bolichito en Londres, todavía no eran nada. Y no te voy a decir que yo dije, estos van a... No, pero me parecieron buenísimos, ¿no?
Esa época en Londres fue muy rica también, ¿no? Cuando empezó el punk, la New Wave, muy interesante, muchos grupos. Son muchísimos conciertos que valen la pena. Ahora, hace mucho que yo, sinceramente, no disfruto de los conciertos grandes. No ves nada, no escuchas bien. Es para compartir la experiencia. Pero a mí me gusta la música, yo qué sé. Y la otra cosa que no me interesa tampoco es, hoy si no tenés un show con una parafernalia infernal, ¿y a mí qué me importa? Yo vengo a escuchar la música. Digo, no me interesa si tiene 18 pantallas y si tira fuegos artificiales. Y he visto de todo, yo qué sé, ascensores entre el escenario, todo lo que se te ocurra. Pero eso no le hace a la música. Para eso voy a ver el Cirque du Soleil. Claro. Por circo voy a ver el Cirque du Soleil. Ahora, está bien, es un espectáculo. No lo estoy criticando, pero digo, a mí personalmente ya no me atrae. Me gusta ver conciertos en una sala más chica, con buena acústica. ¿Y siempre te interesó? La música es un todo, es la composición, la música, la forma, vamos a llamarle así, con el contenido también de su letra, ¿no? Sí, algunos claro. Lo valoramos más que otros. Sí. A vos siempre, por algo, el disco de Uruguay canta Dylan, no se elige a cualquiera, ¿no? No. Pero siempre te interesó. Sí. Siempre digo también que muy a disgusto, pero mis viejos me mandaron a aprender inglés desde muy chico. Y la verdad que eso a mí también me sirvió enormemente, porque el tema con Dylan es que si no entendés lo que está diciendo, es difícil. Algunas canciones te van a gustar igual. Como todo el mundo escucha canciones en inglés y mucha gente no entiende inglés. Pero estamos acostumbrados a eso. Pero el saber inglés era bien importante, ¿no? Y aparte estaba buenísimo porque vos lo practicabas con los Beatles, practicabas con esos artistas que hablaban de manera bastante accesible, porque igual a Dylan entenderle tampoco era tan fácil, ¿no? Pero, claro, el entender las letras te volaba la cabeza, esa es la realidad. Vos decías, como, ¿qué está diciendo? El mejor resumen es la famosa historia de que cuando se juntan los Beatles, Dylan con los Beatles, no sé cuánto, llega un momento que Dylan les dice, vendieron no sé cuántos millones de discos, tuvieron no sé cuántos número uno. ¿Cuándo van a decir algo? Sí, esa frase. Eso es brillante. Claro, pero lo que pasa es que les cambió la cabeza por completo. Si vos analizás de Help para adelante, es otra banda. Las canciones tienen otro contenido. Y estamos hablando de los Beatles, ¿no? Que eran tipos con un talento mayor. Pero le pasó a todos, la mayoría. No hay artista que no te reconozca la influencia. Estoy hablando de los anglosajones en particular, ¿no? Pero acá también había gente que conocía y bien a Dylan, incluso en los 60, ¿no? El caso de Dino, por ejemplo. Dino fue el primero. Por eso yo también quería que de alguna manera estuviera en el homenaje. Iba a estar. Pero bueno, pasó lo que pasó también con él. Y por suerte teníamos cosas grabadas, pero mi idea era también, al igual que con Darno Sanz al principio, ojalá armar un disco entero, ¿no? Dino canta Dylan, yo qué sé. Me parece que era correcto. Es que esto, por ejemplo, Alfonso, le voy a decir, es de una simpleza extraordinaria, ¿no? Hoy es más complejo decirlo que no, pero yo cuando empecé a escuchar a algunos artistas uruguayos, Dino, Cabrera, varios, referenciaban a Dylan. Dylan, los Beatles, Beatles, Dylan. Y a mí me gustaban, y de repente también me gustaban ellos, y decía, con razón. Y bueno, y empecé a escuchar a Dylan con otra apertura, no solo los 2 o 3 temas conocidos, sino otra parte de su discografía, ¿no? Es indudable que marcó a muchísima gente en el mundo musical, en la composición, ¿no? Y en el literario también. Y en el literario, bueno, sí. Pero vos no te olvides también que en la época, cuando el Darno empezó, le daban palo y palo, le ¿no? Pegaban, sí. Porque referenciaba a Dylan, porque hizo ¿cómo se llama? La del bailando en un rock and roll, no me acuerdo cómo se llama la canción. ¿Cómo vas a hacer rock and roll? Claro. Jaime. Sí. No me puedo olvidar que nadie me dijo nada, ¿te acuerdas? Sí. Nadie me dijo nada. Concierto en el Teatro de Verano, y viste que la canción termina y hace un chiste, dice Nobody Told Me. Sí. Cuando dijo Nobody Told Me, todo el estadio gritando. Era otra época, ¿no? Claro. Otra época. Sí. A mí por lo menos me pegaban de todos los costados, ¿no?
Sí, bueno, pero eso ya pasó, ¿no? No, me refiero incluso sobre todo de los programas. De los programas. Claro, para unos era un imperialista, para los otros era no sé qué. Nunca Y- le di y- demasiada bola, la Y verdad. para ir entrando en Uruguay canta Sí. Dylan, pero para entrar primero por Dylan el músico. En lo personal, ¿a vos nunca te afectó un poco que Dylan fuera tan hermético, tan encerrado en sí mismo, tan especial? Porque es de los más especiales, ¿no? Al contrario, yo creo que contribuyó mucho más al mito todavía. Al mito. ¿No? Sí. Ah. Pero aparte era imposible para él seguir, porque no te olvides que la gente, hay que revivir la época, ¿no? Era Dios en la vuelta, había vuelto el Mesías. Es el tipo que tenía las respuestas a todo. Y como él dice, no, yo no tengo respuesta de nada. Pero si vos escuchás las letras de muchas de las canciones que hizo en los 60, al día de hoy las podés usar perfectamente, ¿no? Sí. Bueno, Y hoy más que nunca, ¿sí? En estos tiempos más que nunca. Y claro, llegó un momento que el tipo dijo, no, basta, no puedo, porque también es imposible, ¿no? Porque no es el mismo caso de popularidad de los Beatles, que son ídolos, también hasta por su aspecto, ¿no? Claro. Sí. No, todo el mundo lo agarraba, era onda, che, y ahí viene una guerra nuclear. Y yo qué sé si viene una guerra nuclear. Y bueno, después por eso él empezó a acercarse más al rock, hizo dos de sus obras cumbres, y en el 66 desapareció. Tuvo un accidente de moto, que es verdad, existió, pero no fue tan grave como dicen. Lo que pasa es que él aprovechó para desaparecer y chao. Y cuando vuelve con un disco, estamos hablando del 69. Woodstock, El verano del amor, Psicodelia, bla, bla, y él sale con un disco folk. Y después de ese hace un disco country. Que el disco country era como que los Estómagos salieran en su momento Claro, sí. con un disco de milongas. Ahí va, sí. En su mejor momento, ¿no? Porque después el artista crece y ya está. Pero hubiera sido una cosa así. Y claro, bueno, ahí ya su imagen, bueno, tuvo ahí un momento en donde obviamente quedó un poquito desplazado, pero siempre ha tenido la virtud de reinventarse, ¿no? Sí. Tuvo una época que era cristiano, ¿no? Sí, bueno, en lo vamos a llamarle religioso espiritual, Sí. pasó por muchas etapas. por varias, ¿no? Sí, claro, claro. Pero es un Judío, artista cristiano. Sí, claro. Es un artista que hizo para mí uno de sus 4 o 5 mejores discos. Es el último que hizo, ¿no? ¿Cómo puede un tipo de 80 años hacer una obra como esa? Es brutal. Pero bueno, son los tipos que realmente tienen talento. Seguidores en el mundo que hasta averiguaban, bueno, no debe ser el único, pero en qué hotel se quedaba para quedarse ahí o lo iban a ver a donde estuviera, ¿no? Y si hoy venía al Uruguay, no te digo, no sé el Estadio Centenario, pero no creo. No. Pero que un teatro de verano, que una telarena, Es probable. ¿Decís sí. que no? Es un gusto adquirido, ¿no? Yo Sí. no sé si a esta altura llena un estadio. No, un estadio no. No, pero o una antelarena, una arena. no lo sé. Ah, No, la verdad que no lo sé. No lo va a hacer, además, pero digo, no lo... ah. Él, bueno, es otra de las, para mí, virtudes de él, ¿no? Un tipo con la cantidad de éxitos que tiene, porque tiene temas que, olvídate, Sí. muy populares, que no son versiones suyas, pero, sin embargo, es un tipo que podía haber hecho lo mismo que han hecho los demás, hacer shows de estadio y todo el cuento, cantando los hits como fueron hechos. Él no repite una canción 2 veces de la misma manera. Prefiere seguir tocando en lugares chicos y no para de tocar. Acaba de empieza ahora otra gira en Europa con 84 años. ¿Lo viste varias veces? Sí, muchas ¿Sí? veces. Sí, ¿En por dónde, suerte, por sí. ejemplo? Bueno, lo vi acá, lo vi en Chile. Acá en el Lo vi 2 veces cilindro. acá, la primera, claro. La primera yo también lo por vi. suerte Fue- tuve fue participación con ahí, Darnoyans, con el de Darno, que telonero, lo ¿no? pusimos ahí para que abriera. Cosa que era justicia Claro. poética con él. Ah. Después lo vi en Estados Unidos, lo vi una vez en Inglaterra, lo vi una vez en España. Pero lo interesante es que los shows nunca son iguales. Algunos no eran, bueno, en Brasil también lo vi 2 veces. Algunos, hay que decir la verdad, son shows difíciles, algunos. El que te diga que entendió algo del show del cilindro está mintiendo, Claro, totalmente. sí. Nadie entendió nada del show del cilindro.
Aparte porque empezaba esa época de la Never Ending Tour, ese tour, el tour que no termina nunca, ¿no? En donde estaba en una postura casi punk, con una banda y vamos. Y la verdad, arreglaba las canciones de una manera que muchas veces uno que ha estado siguiéndolo durante toda su carrera no sabía qué canción estaba tocando hasta la mitad, porque las cambia completamente, melodía, letra, agrega, quita. Pero bueno, es lo que lo hace interesante como artista, ¿no? Claro. O sea, un artista de verdad, realmente para mí hace eso. No se acomoda y sigue siempre igual, aprovechando, descansando en el éxito que consiguió hace X cantidad de años atrás, ¿no? ¿A vos te tomó un poco por sorpresa que la academia, que lo hayan premiado a él? ¿No? No. Que también generó polémica eso. Sí, ¿no? bueno, era obvio que iba a generar, pero nosotros veníamos casi 15 años así, que estábamos peleando con un grupo de dilanólogos, entre comillas, de muchos lugares del mundo. Porque ¿cómo no iba a tener un premio Nobel? ¿Por qué? Porque es un cantante, también a la vez es un cantante popular. No, me parece que no, me parece que alguien tiene que sentarse y analizar lo que el tipo escribió. No, hace rato que él estuvo nominado más de una vez, pero siempre con, me parece sumamente justo, ¿no? Al final todos terminaron aceptando que era correcto, pero sí, claro. Hay gente que también dice, ¿cómo si es un cantante? No, no es un cantante, es un artista, que además canta, pero digo, es un poeta. Y Alfonso, bueno, ahora todos estos días, varias notas, sale el trabajo de, se puede en Spotify escuchar perfectamente, sí, ¿no? De Uruguay canta Dylan, con varios músicos, ¿no? Sí. Pero todo empezó contigo y Darnoyans, ¿fue el primero? Hace muchos años, sí. Sí, me parecía que era lo lógico. Sí, claro. Darnoyans canta Dylan, era lo lógico. Sí. Lo mismo que después intenté con Dylan, con Dino. Sí, claro, trabajamos mucho, pero bueno, pasó lo que pasó después. El Darno es muy detallista en el trabajo y yo bastante. Uno lo que quiere es que se respete. Por eso yo no hablo de traducciones, porque no son traducciones, son adaptaciones, para que no pierda el sentido. Claro. Si perdés el sentido de lo que el tipo dice, pierde la mitad de la gracia. Y claro, yo no me acuerdo si llegamos a terminar 2 o 3 canciones con Eduardo, pero era un lindo proyecto. Pero bueno, por eso igual está en el disco. Igual está. Sí. Pese a que la canción que canta la canta en inglés, lo que pasa es que tiene un recitado al final que es emocionante y es en español, obvio, ¿no? Muy bueno. ¿Y a Dino cuándo le presentaste la propuesta? Hace 10 años también, sí, ¿no? Un par de años antes de que, falleciera, sí. ¿Y ese material que lo guardaste? Sí, se fue guardando, claro, sí. Tengo mucha cosa guardada también, ¿no? Pero es que por donde uno busca es obviamente por los artistas que tienen mucho más cercanía, ¿no? Claro. Hay artistas que no se me ocurriría invitarlos, por más grandes artistas que son, porque, bueno, van por otro carril. No tienen mucho que ver con lo que es el artista, ¿no? Con lo que es Dylan. Claro. Pero bueno. Y el resto es que lo integran. Bueno, a Tabaré Rivero lo conocías, hace una versión muy interesante. Muy bueno. Franny Glass hace un espectáculo muy bueno de Darnoyans, ¿no? Sí. Cuando estrenaron la película de Dylan, la preestrenaron, Franny fue en Punta del Este, él fue el tipo que abrió, digamos, el cuento cantando canciones de Dylan. Él. Sí. Interesante. Muy buen artista, Gonzalo, Franny. Sí. Laura Canoura es una de las... Bueno, Laura fue la que me incitó a seguir después para adelante. Porque ¿sí? Yo le propuse a Laura, vamos a hacer estábamos grabando el disco en Chile, Pasajeros Permanentes. Le dije, ¿por qué no hacemos esta balada? Porque es una canción de amor, no es cualquier canción de amor, pero es una canción de amor, te va a entrar bien. Sí, bueno, hagámosla. Y la verdad fue tan grande el éxito que tuvo la canción que dije, bueno, a partir de acá, de alguna manera, en algún momento voy a seguir. Después, bueno, la industria fue cambiando, yo también fui cambiando de lugares, siempre en lo mismo, ¿no? Pero hasta que dije, voy a retomarlo. Pero voy a retomarlo latinoamericano. Y después dije, hablé con un par de artistas que tenemos ya lo que hay para hacer, grandes. Y dije, ¿por qué no empezamos con Uruguay? Si en realidad todo esto empezó en Uruguay, ¿por qué no? Y ahí estamos, con el disco ya casi terminado
con artistas uruguayos nada más. Pájaro Canzani también, El que está muy buena. Laura está Lise Lange. Está La Tabaré. La Tabaré. Y Con Tabaré, Pamela sí. cantando, que es una impresionante cantante. Está Carlos Casacuberta, está Gonzalo Yáñez, que está en Chile, pero que es uruguayo hasta la médula, uruguayo y de Wander además, o sea que tenía que estar. Claro. Es un muy buen artista. Está abriendo para Bryan Adams ahora en estos días. No me quiero olvidar de nadie. Bueno, el Darno y Dino ya lo dijimos. Me voy a olvidar de alguno, pero... Sí, a mí me pasa lo mismo. Lo escuché todo y de alguno me voy a olvidar, por eso... Santiago Tabela, que es una versión espectacular. También increíble. Santiago espectacular. Sí. Porque aparte le da un toque más milonga. Y Martín Buscay. Está Martín. Martín es tremenda también la canción. También. Más uruguayizada que la de Martín, imposible. Y lo sacás con Bohemio Records, nombre del sello que te identifica. Te diste un gusto ahí, ¿no? También, sí. También. ¿No? ¿Por qué no? Claro. Somos poquitos, digo. Y Alfonso, ¿este trabajo es redituable por algún lado o uno lo hace por amor a Dylan, a la música y a nuestros artistas? A ver, yo jamás lo pensé desde el punto de vista comercial. O sea, pierdo dinero con esto. Porque no es Dylan, no es un artista súper vendedor. No, el tema comercial jamás se me pasó por la cabeza. Pero... sí, tengo que estar más que agradecido a los artistas, que la verdad todos se prendieron, algunos llamaron ellos, más que agradecido. Yo estoy muy, muy contento con el resultado, cosa que no siempre es. Siempre me quedo con la sensación de que se podía haber hecho más cosas. En este caso, lo que ya está hecho, para mí está bien. Estoy contento. En Chile hiciste un trabajo de homenaje también a Violeta Parra. Sí. Gran artista también, ¿no? Sí, claro, olvídate. Tocada por la mano de Dios. Lástima que, murió en el año 68. Sí. Pero en algún momento aquí se escuchó acá mucho, fue muy popular. Muy popular, sí. De hecho, Biglietti fue también la que la hizo mucho más popular al versionar algunas canciones de ella. Es cierto. Y después Mercedes Sosa con Gracias a la Vida, ¿no? Y Joan Baez con Gracias a la Vida. Y Joan Baez, sí. ¿Y a quién te quedó? ¿Te quedó alguien por ver que no viste? Me hubiera encantado ver a John Lennon, ¿no? Bueno, está. Me hubiera encantado ver a Brian Jones, pero murió cuando yo era muy chico, ¿no? El fundador de los Rolling Stones. Pero era muy chico. Pero igual siempre te quedan artistas. Siempre te queda alguno, ¿no? Sí. Capaz que viste más a Roger Waters que al Pink Floyd original, ¿no? Pink Floyd lo vi una vez en ¿lo Nueva viste? York. Sí. Pero ya estaban en esa etapa final, con Animals, ya no era... Me hubiera encantado ver el Pink Floyd con Syd Barrett, pero bueno, estamos hablando de los 60, tenía 15 años, eso es imposible. Pero igual, David Gilmour también está bien, solo, aparte de Roger Waters. Y explícame este fenómeno, me llamó la atención. Ahora ya no, pero habilitan entradas para el recital de The Cure en el Antel Arena y se llena en un día, pero no en un día, en horas. En horas. Yo me acuerdo que The Cure lo escuchaba, lo difundías en alternativa hasta cuando... Sí, casi para hacerlo conocer, ¿no? Y que bueno, que los son primeros esos, temas. Sí. ¿Qué te parece que pasó? A mí me llamó un poco la atención, dije, ¿tanta gente ve a The Cure en Uruguay? Sí. Mirá que es uno de esos fenómenos que Depeche Mode, Depeche Mode, Cure, hay varios de esa época. Bueno, YouTube, uno dice ahora eso. Lo que pasa es que cuando nosotros los empezamos a pasar no los conocía nadie. Nadie. Porque claro, además también los medios eran distintos acá. Primero había menos medios. Estaban muy condicionados también, al principio. No te olvides que ellos atravesaron toda la dictadura. Yo llegué, era dictadura todavía, full, pero me animé con mucha cosa. Con los Pistols, con los Clash, con los Cure, con tantos de esos. Que por suerte yo los conocí estando afuera. Pero estando acá en esa época no había manera de llegar a conocer muchos de esos artistas. No había muchos medios ni había cercanía tampoco como para conseguir los discos a veces.
Alfonso, ¿y te parece que esta es una pregunta, pero que reunión de amigos, de discusión, ¿no? Que con el rock puede pasar como con el tango, que en algún momento fue el género más escuchado y bailado acá en Uruguay y que luego sobrevive, existe, se versiona, lo hace gente joven. Buenos Aires capaz que lo sostiene más que Montevideo el tango, ¿no? Me da esa impresión. ¿Pero te parece que el rock puede caer como género musical? Yo creo que el rock ya cayó, ¿no? ¿Ya cayó? Sí, yo creo que sí. Todavía se mantiene un poco, Nadie se ¿no? enoje, pero sí. ¿Pero puede desaparecer, decís? No, desaparecer yo creo que no va a desaparecer. Uruguay, además, particularmente, es un país bastante rockero, más allá de lo que es la mayor parte del mundo. Pero hoy en día el rock en el mundo no es una cosa que vos digas, esta es la... No. El número uno es esto va Bad Bunny y no hay vuelta de tuerca. Mirá las listas nomás y vos ves que no hay discos de rock en las listas. Ahora, en los espectáculos, aunque ya empieza a haber otros espectáculos que también empiezan a superarlos, sí. Pero hay gente. Hay artistas, todavía claro, hay. ¿no? Pero bueno, Sí. lo que pasa es que... Pero también pensá de qué estamos hablando, ¿no? The Cure tiene 40 años ya. Sí, Y YouTube también, y Depeche Mode también, y todo ese tipo de bandas. Y Bryan Adams y todos. Y Guns N' Roses, y y todo. Guns N' Esos son Roses, sí. tipos de más de 30 años de Sí, carrera. sí, sí. ¿Qué grupo Claro. hay hoy que vos digas qué bueno? Claro. Hay muchas bandas buenas. Mi visión es que son derivativas, ¿no? Todo sale de lo mismo. Y cuando vos escuchaste el original, escuchar una copia ya no es tan entretenido, ¿no? A mí me encanta Oasis, tremenda banda, Oasis, con varios temas interesantes. Pero bueno, pero son los Beatles, ¿no? Digo, son Lennon. Entonces, escucho los singles, pero los vi también un par de veces. Digo, tuvimos a uno en la sede de Wonder, dicho sea de paso, ¿no? A Noel Gallagher, poniendo Increíble. música. Sí. Poniendo música y acompañando a Spiral Carpets. sí. Increíble, ¿no? Increíble, pero bueno. Hay hasta fotos, ¿no? Son los privilegios de ser bohemio, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, Bohemio Records y alguna preguntita de Wander, si te hacen en otros medios, te voy a hacer, ¿no? Pero más bien. No te voy a preguntar el mejor jugador que viste, porque te lo han preguntado mucho y siempre decís Francescoli. Es que para mí es el mejor jugador que vi de verdad. En Wander, Yo no sí. compro humo, trato de no comprar el humo que te venden los multinacionales, porque digo, ellos necesitan vender. Claro. Yo no. Francescoli, después pondría Bengochea, también me pareció un jugador extraordinario. En Wander, sí. De mi generación. Sí, ¿no? sí, claro, sí. Pero vi punteros que casi hoy no existen, como el Loco Acosta. El Loco Acosta, qué ¿no? jugador. El que le hizo el Vi a doble. Muletaler, para mí Muletaler fue Otro gran mi jugador, niñez, ¿no? Qué gran jugador. Sí, tremendo jugador. Sí. Sí. Pero bueno, ahora estamos en otra etapa, lamentablemente, ¿no? La etapa de las sociedades anónimas, etcétera, que hacen que el talento más joven se pierda, ¿no? Mejor dicho, no es que se pierda, al contrario, ¿no? Hay más apoyo por parte de las sociedades anónimas, que tienen más dinero, obviamente. Y claro, para los chicos es mucho más interesante ir a jugar ahí que ir a Wander, a Danubio o incluso a Defensor, que sigue siendo una gran cantera de jugadores, ¿no? ¿Tenés alguna camiseta con alguna firma? Sí, tengo varias, sí, por suerte, sí. ¿De quién? Bueno, de Lenzo tengo. De Lenzo. Claro, yo lo conozco por suerte. Y sí, obviamente le dije perdonarme que sea tan cholulo, pero la camiseta me la vas a firmar. Tengo la camiseta con la que debutó Bengochea. Me la regaló el hijo del doctor Pires, ¿te acordás del presidente? Sí. Sí, tengo algunas camisetas lindas de Wander, sí. Sí. ¿Y de algún músico tenés alguna firma? Sí. ¿Un montón? Sí. Tengo un museo. Y un museo, disco, firma. ¿Y libro te han pedido más o tenés más uno de Dylan que de recorrido tuyo por la historia musical? ¿En qué sentido? No, que pensé que ibas a sacar en algún momento algún libro recorriendo un poco experiencias tuyas con la música. Me han hablado de algunas editoriales incluso, pero primero me quedo siempre con la sensación de que a quién le interesa. Primero. Segundo, he empezado varias veces, pero nunca lo termino. Bien. Pero ¿Y el de Dylan? Sí. El de Dylan ¿Está ahí? Está ahí, sí. Lo que pasa es que, ¿qué puedo agregar yo de Dylan? La parte nuestra, bueno, sí, es cierto. Porque la visión nuestra del Uruguay no es la misma que tiene lo del llamarlo primer mundo, entre comillas. Bien. Gracias, Alfonso. No, al contrario, Gracias por tu a vos. tiempo.